así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dios les bendiga. Que Dios bendiga a nuestro hermano y que Dios bendiga siempre. Bienvenidos a este lugar en esta noche, a la casa del Señor, y es una bendición estar aquí en este lugar para cantarle al Señor con cantos, himnos, con alabanzas, y ahora por medio de su palabra. Dios bendiga. Porque por medio de su palabra es donde podemos alabarle más, porque mientras los cantos y la expresión de las grandezas de Dios son pues incomparables, y por esa razón las declaramos por medio de su palabra. En ese aspecto podemos honrarle dignamente en nuestras vidas, porque nosotros, dice la palabra, que somos los templos de Dios, los templos donde mora el Espíritu Santo en cada hijo de Dios. Amén. En esta noche les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 2, y en esta noche vamos a leer de los versículos 15 al 21. Son varios versículos, pero vamos a intentar a terminarlo hoy sin pasarnos de tiempo. Y vamos a orar primeramente antes de iniciar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí, Señor, ya que por medio de tu voluntad es porque y es la razón por la cual estamos aquí en este lugar, para alabar tu santo nombre, como tú mereces ser honrado y glorificado, Señor, con toda nuestra alma y ser, Señor. Te damos gracias por este privilegio de estar aquí, de estar unidos como el cuerpo, como la iglesia, tu iglesia fiel. Te pedimos, Señor, que ahora por medio de tu palabra seamos entendibles, Señor, podamos entender lo que tú nos estás diciendo en este mensaje, y que podamos aplicarla, no solamente siendo oidores, Señor, pero hacedores, Señor, hacedores que cumplen tu palabra, que viven dignamente, piadosamente delante de ti, porque tú estás a cada paso con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21. ¿Estamos ahí? Dice así: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pueden ocupar sus lugares. Y hermanos, esta porción de escritura tiene muchos, se encuentran muchos versículos pues poderosas, ya que toda la palabra es poderosa. Pues aquí en esta
porción de escritura se encuentra por ejemplo, ese versículo tan famoso que dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esa es una declaración muy grande que dio Pablo aquí, y es una declaración que cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos declarar, que nosotros no vivimos, sino que Cristo es el que obra y el que mora y el que trabaja en nosotros. Él vive en nosotros para cumplir su voluntad, para cumplir lo que se tiene que cumplir por medio de nosotros. Y es muy maravilloso ver que la razón que Pablo dice esto es por el problema que había surgido en este tiempo, lo cual se encuentra de hoy en día tan severamente y de la misma manera infiltrada en la iglesia. Y la conclusión de lo que vamos a ver en esta noche son esas palabras y es esa declaración: que Cristo vive en nosotros si somos sus hijos y en verdad, genuinamente hemos sido transformados. Como vimos la semana pasada, estudiamos sobre el caso que había acontecido con o por medio de Pedro, que Pablo había puesto como ejemplo, diciendo que cuando él había ido a Jerusalén no recibió ninguna revelación nueva, pero al contrario, dice, al contrario de él no habiendo recibido ninguna enseñanza nueva de los 12 apóstoles, dice que cuando Pedro viajó a Antioquía, en Siria, donde se congregaba Pablo, Bernabé y los gentiles y los judíos también unidamente, Pedro se encontró en una debilidad muy profunda y muy peligrosa, porque Pedro, habiendo sido el cual Dios usó y utilizó para estar ahí como un discípulo de Cristo, para recibir el mensaje de Cristo, para ser ya como apóstol el primero en hablarles a los judíos, profetizando después del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Fue el primero a profetizar y profetizó a los judíos en Jerusalén. Pedro también fue al quien se le reveló que los gentiles también tenían de la misma manera que los judíos, por medio de la fe, acceso a la salvación de Dios. Entonces Pedro fue utilizado por Dios de una manera tan grande, tan maravillosamente. Pero aquí Pablo demuestra ese ejemplo, como vimos, en el cual Pedro entró, Cefas como le llama, entró a lo que él dice que es para condenar, fue para condenar lo que estaba haciendo, cómo estaba actuando delante de los creyentes. Y no era nada que nosotros en nuestra mente pensemos que es algo severo, ¿verdad? Pensamos que algo severo es fornicación o hablarles malos a los hermanos. Eso sí es bastante y obviamente al contrario del fruto del Espíritu. Pero aquí Pedro hizo algo que nosotros pues, nos escucha como que es para condenar. ¿Y qué hizo? Dice que cuando él estaba en Antioquía estaba conviviendo, comiendo lo que los gentiles estaban comiendo, e incluso estaba con los gentiles conviviendo, con los hermanos con las personas que se habían convertido. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron los judaizantes, quien eran un grupo político, un cierto partido, como lo describe, de la circuncisión, que vino de la iglesia de Jerusalén por medio de Jacobo, quien era el medio hermano de Cristo. Ellos eran de la circuncisión, eran personas que podemos decir supuestamente, habían aceptado a Cristo, pero que estaban aferrados completamente a la ley. Y ese es el mensaje y el problema que surgía en este tiempo. Ahora imagínense que Pedro esté delante de Pablo y de Bernabé y de los hermanos y que esté conviviendo y que viene cierto grupo y Pedro siendo un apóstol quien estuvo en la presencia de Cristo y que ve a estos hombres y se levanta y dice: me dan permiso, tengo que ir a cualquier lugar, y se va. ¿Para qué? Para que no lo cacharan o no se viera como que estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Algo malo? No, estaba conviviendo con los gentiles y estaba comiendo la comida de los gentiles. Pero para los judaizantes, el comer con los gentiles era algo considerado abominable.
abominable. Y incluso la comida que comían los gentiles no era la comida que comían los judíos. Y como vimos la semana pasada, la comida y las reglas y la ley concerniente a la comida nunca ha tenido que ver con la comida. No tiene que ver con cuál animal se puede comer o no comer. Tiene que ver con la distinción y la manera que Jehová puso una distinción entre su pueblo y los que no eran de su pueblo. Sí, quizás esos animales son más limpios que los que no eran permisibles comer, pero el propósito no era eso. El propósito era una distinción entre el pueblo que realmente genuinamente obedeciera la voluntad por medio de la fe a Jehová. Y ese pueblo que no iba a obedecer iba a comer lo que querían comer. Incluso judíos que no participaban ni comían estas comidas dados como ley por medio de Jehová, se demostraba quién realmente era en ese tiempo antiguo, hijo de Dios, obediente, no como estamos viendo, intentando cumplir la ley, pero obedientemente siguiendo lo que Dios había mandado. En ese caso fue implementado la ley de comida en Levítico 11, lo que se encuentra también en Levítico capítulo 20. Ahora vemos este caso en el cual Pablo le llamó la atención y dice, tú siendo judío, viviendo como los gentiles, ¿por qué cuando vienen esos hermanos actúas como no gentil o actúas como que ni los conoces? Y es lo que Pablo decía que era para condenar. Era para condenar. ¿Por qué? El hecho en el cual uno se avergüenza o tiene temor es para condenar. Si uno teme hacer cierta cosa, es para condenar. Como creyentes, si nuestro llamado es hacer ciertas cosas que Dios nos ha dado y nos ha dado claramente, evangelizar, hacer discípulos, y no lo hacemos, ¿es para condenar? No necesariamente, pero hay algo débil, hay una circunstancia que está ocurriendo ahí que se tiene que arreglar. Y Pedro, estaba viviendo en una manera en la cual se podían ver, ciertos aspectos en el cual se encontraba debilidad, en el cual quizás se le había olvidado por vivir y elegir o permitir, más bien, que su carne le guiara, había caído en tentación. Y eso fue una tentación. Pero ¿qué fue la razón por la cual Pablo dijo que era para condenar? Por medio de empoderar lo que no salva. Pedro estaba empoderando lo que no traía salvación. Empoderaba lo que no salva. Cuando vivimos bajo ciertos aspectos religiosos, imponiendo sobre nosotros y otros creyentes reglas que no determinan ni mejoran el corazón del creyente para servirle al Señor más gratuitamente, más fielmente, Pedro estaba viviendo de la misma manera, o en ese caso actuó de esa manera. Pedro, siendo apóstol de Cristo, empoderó a la ley que nos salva en separarse de los hermanos gentiles, lo cual si no había problema con las comidas que comían, ya que había declarado Pedro el mismo en Hechos 15, que no es por medio de nada, sino por medio de la fe en Cristo, por medio de la gracia de Dios que uno es salvo, y luego huir, los gentiles podían concluir algo falso. Podían concluir diciendo, Pedro es el apóstol, Pedro dice que era bien comer esto, pero se aparta cuando llegaron esos hermanos, pues quizás no es bien comer ciertas cosas. Y cuando uno comienza cierto aspecto de legalismo o de religión, o como en este caso de la ley en el cual era la comida, es la puerta abierta para cualquier otra regla que impone sobre el creyente y quita el poder de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y 3 puntos podemos ver en este caso. Creerían que no deben de comer ciertas comidas los gentiles para ser salvos, lo cual si siguen cierto aspecto de la ley es una parte al resto
una puerta al resto de las enseñanzas falsas de estos hombres de circuncidarse, de seguir las costumbres, los ritos, porque Pedro le estaba dando poder a eso. Cuando llegaron en él huir, daba poder a las falsas creencias. Otra razón era porque creerían que no eran aceptados por medio de los judíos, aparte de ser judaizantes o ser convertidos al judaísmo después de haber recibido a Cristo. Es decir, seguir los ritos, seguir la ley después de haber recibido lo que verdaderamente salva. Y tercero, está aprobando enseñanzas erróneas que no fueron de Cristo, en el cual disminuían el poder de la cruz. El poder de la cruz. ¿Y dónde se encuentra el poder para salvar? La palabra nos dice muy claramente. ¿Dónde se encuentra? ¿En quién está el poder para dar vida? Cristo él mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. No por otro aspecto, incluso la ley, como vamos a ver en esta noche. No significa que estamos aboliendo o deshaciéndonos de la ley, pero lo que estamos viendo en este caso es que la ley fue cumplida por Cristo y que es por medio de confiar en Cristo que la ley se cumple o se ha cumplido en nosotros y somos capaces de ser justificados delante de Dios y ser hechos hijos de Dios. Es por medio de la vida perfecta de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos demuestra aquí. El caso y el argumento de Pablo aquí también nos demuestra el poder de Cristo en la cruz, el poder de la salvación pura, el poder de no engendrar otras cosas a Cristo, pero de reconocer la pureza de la salvación y lo plano que es la salvación que Dios da. Similarmente a la manera que Pedro se condujo aquí, Cristo él mismo nos da estos ejemplos en Mateo 23, cuando habla con los fariseos y los escribas, diciendo en Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso era el problema aquí. Lo que surgía con los fariseos y lo que Cristo estaba confrontando por medio de los fariseos, Pablo estaba confrontando por medio de esos legalistas que habiendo supuestamente recibido a Cristo, estaban anulando a Cristo y estaban diciendo si tienen a Cristo pero no siguen la ley, van a pecar, van a seguir cayendo, van a seguir fallando. Y es un mensaje que se escucha muy seguidamente también hoy en día, porque lo que ha existido en ese tiempo no ha cambiado. Así como Cristo dijo que si lo persiguieron a Él primero, les persiguieran a sus seguidores. Hoy en día es el mismo caso, nada ha cambiado, incluso las falsas creencias. Entonces lo que se encuentra en ese tiempo se encuentra hoy en día, lo cual dicen Cristo, pero sí es bien tener Cristo, pero no podemos estar tan seguros. Y si no haces tal cosa, ahí fallamos y vamos a pecar y vamos a caer. Y ese fue el argumento exacto y es el argumento exacto de los falsos maestros. Otro ejemplo en Mateo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y esto describe perfectamente lo que estaba pasando, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estaban tan
enfocados los fariseos, estos falsos maestros también, en la ley y en cumplir y en asegurar a que todos cumplieran la ley y los ritos, que no estaban participando en el propósito, en lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. 3 cosas. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, ¿cómo vivimos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para que sea glorificado Él? ¿O nos aferramos a otras cosas las cuales causan que la pureza de la salvación por medio del sacrificio de Cristo o por medio de Cristo sea anulado? Esa es la razón que Pablo concluye este capítulo con esas palabras en el versículo 21, cuando dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuera la justicia por medio de la ley que tanto estaban empujando, Cristo murió en vano. Cristo murió por nada ni nadie. Hermanos, la vida del creyente es una de sinceridad, lleno de gracia y amor de Dios, pero esto no se cumplirá sino antes entender la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La falta de este reconocimiento de lo que Dios no solamente ha prometido, sino que nos ha garantizado y ha regalado a los que nos encontramos en Cristo Jesús, son las verdades a las cuales debemos aferrarnos a cada momento de nuestra vida, nunca olvidando lo que dice la palabra y lo que prometió Cristo y lo que cumplió Cristo, en el cual dice que el que había sido purificado, el que era de Él iba a venir a Él. El que era de Él es de su rebaño y nunca se podrá perder, porque el que está en la mano de Él está en la mano del Padre, y nadie puede arrebatar a ningún hijo de Dios de la mano poderosa, eterna de Dios. ¿O sí? ¿Quién es más poderoso que Dios? Hermanos, es una cosa estar complacidos en nuestra vida espiritual, por lo cual debemos de siempre evitar ser estancados. Pero esto tampoco significa que no hay garantías que Dios nos ha dado, ni nos ha demostrado por medio de su palabra. Porque así como es garantizado que Dios da vida y salvación y que Dios formó los cielos y la tierra, de la misma forma son las garantías de poder estar confiados en sus promesas de vida eterna y libertad completa en Cristo. Y es justamente esto con que concluye Pablo este capítulo, y es aquí donde inicia su exhortación a las iglesias de Galacia y lo que Dios nos ha dejado para entender y concluir una vez por todas, que Cristo es suficiente. Que Cristo es suficiente, en lo cual hemos sido trasladados de la ley, de la muerte y del pecado al reino eterno, hijos de Dios dentro de la gracia en el cual estamos firmes, dice Romanos 5. A la gracia de libertad. Eso es la conclusión de Pablo aquí. Y este es el inicio de su mensaje a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, y es el mensaje que nosotros debemos entender hoy. Versículos 15 y 16 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo, si entendemos, y ya como habíamos hablado brevemente de esto, la carta de Gálatas es lo que eruditos piensan y creen que fue la primera carta de Pablo. Entonces, si
si eso es confirmado, aprobado, podemos ver que es la primera instancia en la cual Pablo anuncia y habla sobre lo que describe aquí, que es la justificación, de ser justificados por medio de Cristo. Pablo aquí comienza en versículo 15 hablando de él y de nosotros, diciendo, nosotros judíos de nacimiento, porque todavía estaba hablando con y de Pedro. Pedro era el apóstol que entendía. Pedro fue utilizado y hablamos de eso. Pedro entendía que como judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabían que el hombre no era justificado por la ley. Esto dice Pablo aquí y la manera en la cual describe a los gentiles es por medio de la palabra pecadores. Dice, nosotros judíos de nacimiento, lo cual para los judíos se consideraban limpios, se consideraban justos, porque así es lo que Dios había declarado. Ellos, los judíos, habían declarado lo que decía Jehová, lo que decía Dios, pero se quedaron con esta palabra, en este título para los gentiles, que es pecadores, abominables, y en casos decían animales, porque no creían que eran lo suficiente igual que ellos como judíos. Entonces dice, nosotros judíos de nacimiento, y el caso que usa aquí, o la palabra que usa aquí, es y no pecadores de entre los gentiles. Pablo estaba describiendo a sus hermanos gentiles como pecadores, diciendo, esos son pecadores y no son como nosotros. No, pero era una manera para entrar a este tema tan importante de la justificación. Porque el caso de los falsos maestros en este tiempo era que los que estaban bajo la ley eran limpios y los gentiles que no se encontraban bajo la ley mosaica eran sucios, eran pecadores y corrían con ese mensaje. ¿A quién? A los judíos, pero también a los gentiles. Venían a los gentiles y les decían, si ustedes no se aferran a la ley mosaica, siguen sucios y siguen como pecadores, siguen sin esperanza. Tienen a Cristo, es bien, pero todavía están sucios. Y es el caso que vamos a ver en el versículo 17 también, donde Pablo argumenta ese caso también y ese error tan grande que muchos empujan también hoy en día. Entonces aquí dice, y en la descripción era para demostrarles a cualquier aspecto, cualquier persona que estaba leyendo esto, sea un judío, sea un gentil, sea un falso maestro también, que estaba leyendo esta carta o que estaba escuchando esa carta, entendiera este punto. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora Pablo estaba hablando, aunque nunca lo menciona en este momento y ya paró de hablar de ese caso, también se puede concluir que estaba hablando basado en lo que había acontecido con Pedro. Pedro reconocía como judío que la ley no salvaba, como un judío cristiano que había aceptado a Cristo, que entendía que era por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Dice, nosotros sabemos que la ley, como judíos bajo la ley, no trae salvación a aferrarnos a la ley. La ley no trae vida, la ley no justifica. Es decir, las buenas obras que nosotros hacemos en obedecer la ley no trae salvación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y aquí hay un paralelo y una distinción tan grande. Y esta distinción es la ley y las obras buenas, o las obras que el humano considera obras buenas, y la fe en Cristo. En este caso de estos falsos maestros, lo que habían hecho con esta distinción que
que nos da Dios y que dio Cristo él mismo también, es asimilar y juntar estos dos puntos. La ley, las buenas obras que Pablo está declarando aquí. A Pedro quizás también le estaba describiendo esto, quizás le dijo esto a Pedro. Tú sabes, Pedro, que por medio de la ley no somos salvos. Es por medio de la fe que tenemos en Cristo, que Él nos ha dado. Entonces ese punto es algo que les está dando a las iglesias para que entendieran. No es por medio de la ley, ni asimilar la ley con la fe en Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Dice nosotros también, hablando de los judíos, también o igualmente que los gentiles. ¿Y quién dijo eso en Hechos 15? Así como los judíos han recibido la salvación por medio de la fe, de la misma manera reciben la salvación los gentiles. ¿Quién dijo eso? Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pablo aquí? Recordándole. Y nos está recordando a nosotros. Le estaba diciendo, tú mismo nos declaraste en Jerusalén. ¿Tan rápido te has olvidado? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para hacer ¿qué? Y esta palabra es importante. Pudiera haber dicho o describirlo como, haberlo describido como como salvados o salvos, perdonados. Pero usan una palabra que es justificados. Lo cual si es, como decimos y como dicen los eruditos, que esa es la primera carta, es la primera instancia de la palabra justificación. No solamente es salvo o transformado o perdonado, pero dice para ser justificados. Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Justificado es una palabra que se encuentra seguidamente en la iglesia, o las cartas escritas a la iglesia, a la instrucción del pueblo unido, de los gentiles y judíos, del cuerpo de Cristo que está bajo la gracia que se encuentra hoy en día, en el cual nosotros también ahorita somos parte del cuerpo, estamos bajo la gracia. Y esta palabra es algo que Pablo usa continuamente en Romanos, usa aquí en esta carta de Gálatas, lo usa en 1 de Corintios, 2 de Corintios, y la usa en Colosenses, y son cartas en el cual y una palabra que repite seguidamente: justificados. Fuimos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios también habla de que fuimos justificados por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Pero ¿qué significa aquí ser justificados? Pablo, como usaba muchos ejemplos cuando escribía sus cartas, él estaba tenía mucho entendimiento, no solamente como ya hemos descrito en la ley judía, en la ley mosaica, en el Torá, en la ley que él había estudiado, en el cual era fariseo de fariseos, pero también era estudiado en la filosofía, y no solamente en la filosofía griega, pero también era estudiado o él mismo tenía intereses en cosas judiciales, en el sistema judicial, así como deportes. Él siempre dice: corran la carrera. Como un deportista que corre en una carrera, en un maratón. Siempre da esos ejemplos, también da ejemplos de como un soldado que no se mezcla con los asuntos del mundo, pero que un soldado está listo a cada momento para su obra y para obrar como soldado, para luchar por su pueblo. Así como creyentes también, dice Pablo, somos llamados a vivir como los soldados, no aferrados ni mezclados con los asuntos del civil, pero con los asuntos de
del ejército, que es listos para pelear a todo tiempo. Y fue manera de describir esa batalla, esa lucha espiritual en el cual debemos de estar preparados a cada momento, listos para responder, listos para demostrar la gracia de Dios y obrar por medio del fruto del Espíritu, obrar el fruto del Espíritu dentro o por medio de nosotros. En este caso vemos esta palabra justificados. Fuimos justificados. Justificados similarmente es una palabra es justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es la recompensa debida a alguien concerniente o dependiendo en la obra que ha hecho o que ha obrado. Una persona que es inocente, que nunca ha cometido un crimen en su vida, ¿es declarado culpable si fuera al corte? No, fuera declarado inocente. ¿Por qué? Porque nunca hemos cometido un crimen. Nunca hemos corrido una luz roja, nunca hemos hecho tales cosas, pasado el límite de velocidad en las calles, nunca hemos robado, nunca hemos hecho cosas que nos meterían a la cárcel, a prisión. Entonces, si fuéramos delante de un juez, quien es justo, un juez justo va a declarar a alguien inocente como inocente, sin culpa. Pero si alguien viene con una lista de crímenes que acaba de cometer, robar un banco, cruzar las luces y causar un accidente y huir y tantas cosas, y fuera delante de un juez en la corte, ¿qué sería declarado? Si es un juez justo. Culpable esa persona, culpable por sus hechos, por sus obras, las cuales ninguna de las obras que acabo de describir son buenas. Alguien que roba, alguien que mata es culpable de su obra, del hecho que ha cometido. Y delante de un juez, si el juez es justo, será culpable, delante del juez, delante de los testigos del juicio, y será encarcelado, será condenado. Entonces, les pregunto algo. Si en el caso de la humanidad, que la palabra nos dice seguidamente que nadie es justo, ninguno es justo, como dice Salmo 15, así como dice Romanos, que dice que Dios vio a la tierra, Dios fijó, se inclinó para ver si encontraría aún quizás un justo. ¿Y cuántos encontró? Quizás 2, 3, ninguno. Pero la palabra nos dice que Abraham fue declarado justo, Lot era justo, Noé era justo delante de los ojos de Dios. Pero si estamos entendiendo lo que dice la palabra, no fueron declarados justos por quien eran, fueron declarados justos por lo que Dios les había convertido o había obrado en ellos, para que ellos, cuando les prometiera ciertas cosas o les daría ciertas cosas, ellos confiaran en Él. Y ellos se declararon justos no por lo que hacían, sino porque Dios es justo y los declaró justos. De la misma manera, Dios nos ha declarado a los que confían en Cristo justos. Pero si somos culpables delante de un juez justo, y yo he cometido miles y miles y miles de crímenes, ¿soy verdaderamente inocente? No, yo no soy inocente. Y eso causaría que el juez no fuera ¿qué? Justo. Entonces, ¿cómo Dios es justo si nos declara inocente delante de Él, siendo nosotros culpables? ¿Entienden eso? Somos culpables y Dios dice son justos, son inocentes. ¿Ese es un juez justo? No, porque el paga de pecado es ¿qué? La paga, de pecado es ¿qué? Muerte.
La paga de un crimen es ser condenado, juzgado, y encarcelado. Nuestro final es ser culpables de nuestro pecado y ir a la condenación eterna, donde hay crujir de dientes, donde hay dolor, donde hay separación del Dios eterno. Pero aquí nos dice, justificados son. Fuimos justificados por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Entonces, la justicia se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿De cuál manera? De tener fe en Él. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo hizo lo que nosotros no podemos ni pudimos hacer. Y eso es ser inocentes. Él fue el inocente. Es la razón que en las profecías, cuando se describe el Mesías, dice, el inocente. No hubo culpa en él. ¿Por qué? Porque él era perfecto. Él nunca pecó. Y siendo él que nunca pecó, fue el único que realmente pudo cumplir una ley. La ley de Dios. Entonces, cuando estamos delante de Dios, el proceso de la salvación no es que tengo a Cristo, pero ahora tengo que trabajar para que el juez me diga, ok, ya has hecho suficiente para ser considerado ¿qué? Inocente. No. La salvación es muy clara. La salvación es que nosotros somos culpables delante de un juez justo, que la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia, que nosotros somos culpables y paguemos por nuestro pecado. Pero la justificación se encuentra en Cristo Jesús. Porque mientras que estamos en la corte, delante del juez, a punto de ser condenados y encarcelados, llega el inocente, llega el mismo juez y dice, este es culpable, pero yo voy a tomar su lugar. ¿Confías en mí? Y que el hombre o la persona que está siendo juzgada diga, yo confío. Y que sea declarado ¿qué? Inocente. Nosotros no somos hechos inocentes por la obra ni la ley. Nosotros somos hechos inocentes por medio de Jesucristo y solamente por medio de Él. La razón que cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿a quién ve delante y dentro de nosotros? A Jesucristo, el justo, el que es el justo y el que justifica. Eso es el proceso de la salvación. Entonces aquí cuando dice que somos sabiendo nosotros judíos que la ley nos salva, Pedro, o que la ley nos salva, hermanos judíos, pero que es por medio de la justificación de Dios, es de entender eso, que éramos culpables, pero que por medio de la fe en el inocente fuimos declarados justos. No por nada de lo que nosotros hicimos, sino por quien es Él, perfecto y justo, puro y eterno. Romanos 3 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas. ¿De quién testificó la ley? Lucas 24. ¿Y de quién testificaron los profetas? 1 de Pedro capítulo 1. Cristo Jesús. Cristo Jesús. En 1 de Pedro capítulo 1 nos dice que los profetas profetizaron con el Espíritu de Cristo, indagando las Escrituras, viendo el tiempo concerniente a la gracia de Dios para ver cuándo iban a acontecer esas cosas, la venida del Mesías, del justo y la gracia de Dios que había de venir, que no había llegado, de la manera que lo tenemos ahorita, por medio en el cual estamos puestos firmes. Y el que está en la gracia de Dios está y ha sido apartado del mundo, significando que mientras que en esta carne débil pequemos, no somos del mundo. Eso, hermanos, es una garantía.
Lo que les dije cuando iniciamos o cuando comenzamos la enseñanza, mientras que no somos compasibles, mientras que no debemos de estar estancados y siempre esforzándonos, también no significa que no debemos de estar firmes y confiados en las promesas de Dios, porque Él nos ha garantizado tantas promesas celestiales. Dice Efesios que Él nos llevó a los lugares celestiales cuando fuimos declarados justos, cuando fuimos salvos, y que Él nos ha dado abundancia de riquezas espirituales, eternas, en el cual podemos entrar, podemos buscar de la palabra, podemos confiar en Él, y Dios nos da esas promesas, Dios nos da esas riquezas para vivir delante de Él justamente como Él quiere que vivamos. Entonces aquí vemos que el que fue testificado y el que se manifestó, la justicia que se manifestó es Cristo. El que fue testificado por la ley es Cristo. Y que fue testificado por los profetas es Cristo. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron, judío y gentil, y están destituidos de la gloria de Dios, culpables delante del juez. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Allí es donde el juez, mientras que digamos, yo soy culpable, ¿cómo me encuentro justo delante de un Dios justo y que Él me declare inocente? Eso es la gracia de Dios, en el cual recibimos lo no merecido. Recibimos lo que no pertenecía a nosotros. Nosotros no podíamos vivir la vida perfecta y Dios nos las dio. Nosotros no pudimos vivir en la conducta, en el camino recto de Dios y Él nos las dio. No pudimos seguir su voluntad, no pudimos seguir lo que Él nos quería dar, lo que tenía preparado y Él nos los dio. ¿Quién es justo? Dios. ¿Y de quién es la salvación? Dios. No es mía, es un regalo. Y tenemos que entender eso. ¿Dónde pues, versículo 27, dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Él justifica a cualquier que venga a Él y confíe en Él. Versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pablo sigue después de haber hablado de la justificación y la justicia de Dios, cuando dice que fuimos justificados por medio de Cristo Jesús y no por la ley. Recordemos la descripción que le dio a los gentiles. ¿Cuál fue? Pecadores. Que los gentiles son pecadores. Entonces él está diciendo aquí, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados, también hablando a quién, a los judíos, también nosotros, igual como los gentiles, somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Aquí hay ciertos y varios puntos que Pablo está dando aquí. Aquí nos da ese, y luego la conclusión es ¿qué? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces él le está dando el punto aquí a los judíos, a los falsos maestros y a los gentiles, diciendo, somos justificados por Cristo. Por medio de la fe en Cristo Jesús somos salvos. Pero el que se encuentra ya no bajo la ley, sino bajo la gracia, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, también es hallado pecador como el gentil. ¿Qué significa eso? Los judíos creían, como ya dije, que eran puros.
en seguir la ley eran puros y estando bajo la ley era lo que los declaraba inocentes. Mientras que los gentiles que no tenían la ley eran pecadores. Entonces Pablo les está dando este punto a estas personas y les está diciendo esto. Les está diciendo, si buscando ser justificados por Cristo, si concluimos que la salvación es por medio y solamente de Jesucristo, usted, tú, teniendo la ley, viviendo bajo los ritos y los rudimentos de la ley, si crees que solamente es por Cristo y ya no estás bajo la ley, ¿qué significa? Y crees que ya porque no estás bajo la ley, vives como el gentil, quien es pecador. En los ojos del judío, ¿Dios es promovedor de pecado? Solamente porque ya no están bajo la ley y han aceptado a Cristo, ¿creen que van a pecar y van a vivir en pecado como el gentil que no tiene la ley? No, en ninguna manera, en ninguna manera. Aquí se encuentra otro argumento igual y similar a ese. El argumento aquí, que es una pregunta que Pablo dio a sí mismo y a la congregación y a las personas que estaban escuchando esta enseñanza, esta carta, era para que pensaran. En realidad no fue una pregunta que dio. En el griego, como se escribe, es una pregunta o algo irónico o retórico, porque Pablo es conocido por escribir retóricamente y con ironía, irónicamente. Entonces Pablo da preguntas o habla de cierta manera en el cual es para que reflejen, para que pensemos, para que digamos, eso es un buen punto. Y para poder reflejar y concluir por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, lo que es verdaderamente de Dios. Entonces esto verdaderamente no fue una pregunta. En la traducción español e inglés se pone es como una pregunta, pero es una declaración más bien. Pero una declaración que se demuestra de esta manera. Y ese argumento también se encuentra aquí. El argumento que se encuentra por esta pregunta es, si el creyente no se aferra a la ley, ya habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador por medio de la fe, si el creyente no se aferra a la ley o a ciertas costumbres o ciertas prácticas, ¿causará que el creyente peque y caiga porque Cristo es suficiente? Por esa razón, aunque tenemos a Cristo, eso es el argumento de ellos. Por esa razón, aunque tenemos a Cristo, debemos de practicar ciertas cosas de la ley para asegurar que no seamos llamados ni considerados pecadores delante de Dios. Entonces, lo que promovían y el argumento aquí también es es que la persona que ha aceptado a Cristo Jesús, no aferrándose a la ley, que no da salvación, el argumento que estaban dando los falsos maestros era este: ¿han recibido a Cristo? Nosotros también tenemos a Cristo y Él nos ha dado la salvación, pero no es garantía. Porque si no tenemos la ley, somos pecadores como los gentiles. Si eres gentil y aceptas a Cristo, pero no tienes ningún aspecto de la ley, todavía eres pecador. Porque es por medio de estar bajo la ley que uno es hecho inocente. Ese fue el pensamiento de los fariseos y ese era el pensamiento de los falsos maestros. La razón que empujaban tanto la ley, porque en las mentes de ellos los gentiles eran ¿qué? Acá abajo, eran pecadores, eran sucios, eran animales. Entonces, cuando aceptaban a Cristo, dijeron, han aceptado a Cristo, pero no tienen la ley. Entonces ellos están sucios y siguen siendo sucios como gentiles. Tienen que tomar la ley para de esa manera ser hechos también limpios. Cristo da salvación, pero también la ley los limpia y los declara inocentes. Fue añadido la ley como manera de ser declarados inocentes.
Y por esa razón Pablo les pregunta esto. Y si buscando ser justificados en Cristo, no con la ley, pero aceptando solamente a Cristo por medio de la fe, también nosotros somos hallados pecadores, en el cual no estamos bajo la ley, en el cual consideramos que nos hace limpios, pero solamente bajo Cristo. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Porque Él salvó y ahora no se requiere la ley. Ahora es ministro del pecado. De esa manera los falsos maestros estaban viendo a Cristo. Lo estaban distorsionando y estaban diciendo, sí, Él salvó, pero ¿dónde está la ley? Le faltó la ley. Entonces, el sentir de ellos era empujar y promover la ley. Promover la ley a los gentiles. Para que fueran de esa manera, ¿qué? Limpiados o ser declarados inocentes. Pero Cristo no es ministro de pecado. Eso también demuestra el argumento de libertinaje. El argumento de decir, bueno, si solamente es por medio de la fe en Cristo Jesús y no estamos practicando ciertos ritos o ciertas costumbres, van a caer los creyentes. Van a caer. Necesitamos reglas para que los creyentes no caigan. Porque Cristo salva, pero sin estas costumbres o sin esos ritos o sin la ley mosaica, van a caer y van a pecar. Pero eso está llamando a Cristo ¿qué? Insuficiente y pecador. Porque su sacrificio no fue suficiente para salvar. Eso es lo que promueve el legalismo. Eso es lo que promueve los judaizantes. No solamente libertinaje es malo, pero en otra medida, el legalismo también hace que el sacrificio de Cristo sea insuficiente. En decir que el sacrificio no fue suficiente. Pero ¿por medio de qué somos salvos? ¿De qué manera somos justificados? Por medio de Cristo Jesús y solamente por medio de Él. Cristo no fue promovedor de pecado, ni ministro de pecado. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el que genuinamente viene a Cristo Jesús, Dios va a obrar en él para garantizar, ahí está otra garantía, para garantizar que enseñe y demuestre que realmente es hijo de Dios. ¿Y de cuál manera? Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, por medio del fruto que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si aceptamos con nuestras bocas a Cristo, pero nos hallamos pecadores, deseando pecar, siendo indiferentes al pecado, no aprueba el argumento ignorante de los judaizantes o religiosos, ni excusa añadir a la salvación algo aparte de Cristo, lo que es solamente por la fe en Él, sino que la respuesta es que Cristo no promovió el pecado, sino que Él nos liberó del pecado. Él nos libró del pecado y de la maldad. El que declara con su boca a Cristo y luego vive una vida en el pecado y vive una vida como si no se hubiera convertido, es señal de que nunca se convirtió. Nunca hubo una justificación, ni una regeneración, ni una transformación espiritual. Pero no es argumento para decir que no solamente por Cristo y también es por medio de obras. Es de entender la distinción que hay cristianos genuinos, los creyentes, hay gentes que se declaran cristianos, pero se verán por medio de sus obras. El que declara a Cristo como Señor y Salvador, pero vive una vida como que nunca fuera creyente. No cambia el absoluto, no cambia el proceso de la salvación, porque la salvación en Cristo es pura, es verdadera, y Dios obrará en esa persona para marcarlo como suyo por medio del Espíritu Santo, cual produce un resultado genuino y un resultado
permanente y un resultado eterno. Romanos 8 nos declara eso para concluir aquí. Dice en Romanos 8, y aquí habla de la ley, pero ahora podemos entender poquito más. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para quien, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál condenación? ¿De cuál hermano o de cuál persona puede juzgar y condenar al que verdaderamente es hijo de Dios? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué dice Pablo aquí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo no es promovedor del pecado, sino es liberador del pecado para la vida justa, yo ya no viviré por la carne, sino por medio de ¿quién? Porque la ley, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros como hijos de Dios nos encontramos bajo la ley del Espíritu Santo. Nosotros estamos bajo otra ley, una ley que salva. La ley antigua, las obras no salvarán. El Espíritu y la ley nueva, la ley del Espíritu Santo da vida. El Espíritu del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, en el cual yo veo la ley y reconozco mi pecado, pero no me salva. Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, el resultado de la transformación de Dios. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué dice adelante al 16 para concluir? Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar bajo un yugo, para estar bajo la ley, para estar bajo también el pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ahí está la garantía. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, el creyente verdadero va a padecer con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está la verdad y lo que podemos decir que es la imagen de la salvación, que no es por la obra de la ley nomás nos da revelar nuestro pecado, pero no salva. Es por medio de fe en Cristo Jesús, quien es el único justo, por el cual fuimos sepultados con Él, muriendo con Él, bautizados con Él, lo que significa, sumergidos con Él. Es el bautismo real. El bautismo real es con Cristo en la cruz. Y ahora somos criaturas nuevas, por medio de su gracia. Toda la honra, gloria sea a Él. Hermanos, tenemos que entender eso muy claramente, porque hay mucha confusión, hay muchas cosas que se enseñan, y esto es la palabra de Dios, que es por medio de la fe, de la gracia de Dios. Y confiando en Cristo, tenemos garantía de promesa y de vida eterna. Les pido que se levante, nos pongamos de pie y para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por este mensaje, Señor, por declararnos tus verdades, Señor, tus promesas y tus garantías, Señor, la garantiza, Señor, de tu vida eterna, el que en verdad ha sido transformado genuinamente, realmente, tiene el Espíritu, tu Espíritu Santo morando en nosotros, obrando. Y el señal y la marca, Señor, es que cada día deseamos ser más como tú, que nuestros ojos estén mirados en ti, fijados en ti, Señor, en el cielo y no fijados, no mirando a la tierra y a los placeres o a lo que no es eterno, Señor.
Te damos gracias por tu salvación, por medio de tu gracia, Señor, en el cual yo estaba muerto, nosotros estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, declara tu palabra, pero por medio de tu gracia fuimos rescatados. Tú nos diste vida, como los huesos secos en el valle, donde no había vida, Señor. Tú diste vida a estos huesos secos, Señor, a este cuerpo enterrado, Señor, a ese cuerpo sin vida ni voluntad. Y tú nos has declarado justo delante de ti, Señor, y ahora vivimos por ti. Señor, ayúdanos a comprender esto, Señor, para que podamos participar en las grandezas de tus promesas y las riquezas celestiales en esta tierra, en este mundo, Señor, viviendo para ti dignamente, piadosamente, delante de los hombres, para que todo el mundo pueda reconocer que Cristo es el Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga. ¿Cómo está? ¿Qué pasó?